Amados hermanos, es un placer poder conversar con ustedes acerca de la palabra de Dios, único alimento válido que tenemos para que nuestras vidas no se sequen, estemos todos los días compartiendo, aprendiendo y usando también nuestras rodillas para conversar con nuestro Padre Celestial. Hemos estudiado mucho este mes que ha pasado, los discipulados que hemos tenido acerca de la vida del apóstol Pablo. Y hay tantas cosas, tantas facetas que el apóstol tiene, que uno se va poco a poco interiorizando en la vida de él y va sacando muchas conclusiones en relación a todo lo que tuvo que pasar un siervo de perseguidor a ser perseguido por la causa de Cristo. Y hasta el día de hoy, hermanos, todavía hay muchos que sufren las consecuencias de la palabra, de predicar la palabra. Estas consecuencias que afectaron aún a nuestro propio Señor Jesucristo, que no fue bien recibido, que fue mal juzgado y que al final usted conoce toda la historia de él, siendo también un siervo perseguido grandemente, pero hasta el día de hoy la semilla de esa palabra ha sido tan pura, tan fiel, que sigue dando brotes y sigue hasta este día salvando vidas y mostrando el camino que lleva a la vida eterna. Así es que yo quisiera que nosotros vayamos al final de la segunda epístola de Pablo a Timoteo, donde el apóstol está llegando ya a los últimos días, a su ocaso, podríamos decir, el ocaso de un hombre, no sé si, para mí por lo menos, después de Jesucristo, nuestro Señor, fue uno de los más grandes, si no el más grande apóstol, que con una claridad absoluta, que con una majestad dio a conocer a través de todas sus epístolas los misterios del reino de Dios. Y así como decía Pablo en Romanos capítulo 2, eres inexcusable, o sea, te quedas corto ante cualquier crítica. ¿Quién quiera que seas, judío, gentil o publicano? Hay una manera de acercarse a Dios y es la única a través de la cruz de Cristo. Si hay personas que creen que pueden ser regalones, que pueden pasarla bien, que se acercan a Dios para vivir una vida más desahogada, y si van a tomar las cosas en serio, ciertamente yo les diría que están equivocados, porque el camino de la cruz es un camino que ha traído a través de toda la historia bíblica grandes desavenencias para aquellos que han querido tomarla, pero una gran victoria al final de la carrera. Y nosotros vamos a leer en segunda de Timoteo, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, su segunda epístola, en el capítulo 4, los versículos 6 en adelante. Dice la palabra de Dios, dice Pablo más bien, en sus últimas palabras, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos.
Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los demás hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Padre Santo, de ver a este apóstol, a este gran hombre de fe, en sus postreros días ya, finalizando su carrera, como él dice, nos hace pensar en la importancia que tiene un liderazgo y que continúa teniéndola en las iglesias que han sido levantadas por tu Espíritu Santo. Señor, queremos que tú nos ayudes a reflexionar en las palabras del apóstol, en la vida de este gran siervo, y esto pueda hacernos pensar que a veces el Evangelio no es tan cómodo como muchos creemos. Va a costar sacrificios, penas, angustias, habladurías, nos van a tildar de locos y tantas otras cosas, Señor, que a veces van a herir nuestro orgullo personal. Pero que también sirva como ejemplo para que nosotros sepamos en quién hemos creído. Y aún tú, Señor Jesús, también sufriste el oprobio de los hombres, porque no fuiste considerado como el supremo hacedor del universo, ni tampoco como el Hijo de Dios, que venía a extender este reino y a darlo a conocer aquí en la tierra. Tu iglesia sea bendecida con tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ciertamente, mis amados hermanos, la vida de Pablo nos enseñó muchas cosas a través del discipulado. Y da un poco de pena, tal vez tristeza, de ver a un hombre de esta estatura, de haber trabajado tanto, de haber llamado a tantos hombres. Millones han llegado al reino de Dios a través de la palabra de este siervo. Y que tenga el pago acá de estar abandonado en una cárcel, solo, una cárcel maloliente. Es solo, en la hora de mi defensa, dice, nadie estuvo conmigo, nadie fue capaz de todos los que le seguían de estar con él allí. Un siervo sufriente. Y nosotros vimos a Cristo, que también padeció lo mismo. Y ahí uno empieza a cuestionarse lo que significa un discipulado y un discipulador. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue ante Anás, el sumo sacerdote, y fue entrevistado por él, encuestado y enjuiciado por él, le preguntó, ¿qué doctrina nueva es esta que andas predicando? Que andas conturbando la mente de las personas. Jesús le dijo, yo nada he enseñado en secreto, nada detrás de las murallas. Yo lo que he enseñado, lo he enseñado abiertamente a todos. Pregúntenle a la gente que ha escuchado y ellos te dirán si la doctrina es mía o es de los hombres. Y bueno, Jesús como discipulador
Yo diría que tuvo un tremendo desengaño en unos momentos más, aunque él sabía como Dios lo que iba a acontecer. Dice que fueron un poco más allá, estaba Pedro calentándose esa noche después de venir de Getsemaní. Y le preguntaron a él. O sea, lo que quiero apuntar acá es, pregúntale a quienes han oído, dijo Jesús. Pedro era uno de los que había oído y que estaba ahí adelante, al lado, tal vez. Amén, sí, Señor, amén. Esto va a ser predicado en todo el mundo, amén. Pero cuando llegó la hora en que él tenía que responder por su maestro, lo negó, diciendo, no lo conozco, yo no sé de quién me estás hablando. Es donde yo pienso en la tarea del discipulador. ¿Cuánto nosotros hemos recibido en la iglesia? ¿Cuánta tarea se nos ha puesto por delante? ¿Cuál es nuestra respuesta para nuestros discipuladores, para nuestros pastores que nos han servido para guiarnos? ¿Cuál ha sido mi respuesta a ese llamado? También vamos a ser como Pedro tal vez, y decir, no, si nos preguntan, ¿usted va a tal iglesia? ¿Usted está siendo educado ahí? No, yo no sé, no conozco a los líderes. Podría salir una respuesta así de nosotros. El liderazgo es muy importante. Tan importante que ocupa una parte fundamental a través de todo el hilo de las historias bíblicas, a través de toda la trayectoria del pueblo de Israel, desde que salió de Egipto. Moisés tuvo que preparar a Josué. Josué cometió el error, diría yo, de que él se preocupó solo de su familia. No estaba mal, pero había un pueblo. Se presume unos 2,5 millones de personas. ¿Y qué pasó con ese pueblo? Moisés enseña a Josué. Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor, pero ustedes hagan lo que ustedes quieran. Pareciera un poco, no sé cómo llamarle, falta de responsabilidad tal vez, el que él no haya podido preparar a un líder. Las consecuencias se vieron después. Usted comienza a leer el libro de los jueces. Y dice que en ese tiempo no había rey, no había quien liderara. ¿Qué pasaba? Se levantó una generación que no conocía a Dios ni a sus grandes obras. Entonces cada cual hizo lo que quiso. Qué importante es entonces la tarea de un líder, de la formación de hombres, de enseñar una verdad. Qué importante que es dentro de la iglesia, que el líder sea escuchado, sea apoyado. Acá Pablo está solo, dice, nadie está a mi lado, todos me han abandonado en mi primera defensa. Aquí me quedé. Y todavía, por su edad avanzada, está pidiendo que cuando venga Timoteo, traiga su capote, por favor, porque tiene frío. Anciano ya. Podría decirse que es un pago digno para un siervo de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios, cuántos líderes han tenido que algunos renunciar porque la presión sobre ellos es tremenda? El líder tiene que sobrellevar una presión psicológica del secreto de confesión, estar guardando en su corazón tantas y tantas culpas y confesiones de su pueblo. Además de eso, los problemas en las iglesias, los problemas entre hermanos, las peleas. Pelea en una iglesia dicen que es mucho peor que cualquier otra pelea, porque es con gente que tiene otra mentalidad. Nadie dice que el otro tiene la razón. Aparte de eso, sobrellevar su hogar. Y ese secreto de confesión que muchas veces no puede ni siquiera compartir con su esposa en la casa, no porque desconfíe de ella,
sino porque no quiere agobiar más la carga que su mujer tiene para sobrellevar el hogar, los niños y todos sus quehaceres también dentro de el reino de Dios. ¿Qué importancia que tiene el liderazgo? Después de los jueces se levanta uno de los más grandes, Samuel. Y Samuel unge por rey a Saúl, y Saúl falla. Y luego viene David, y tenemos a Elías que hace llover el fuego del cielo, y tenemos un Eliseo, y tenemos tantos hombres, Isaías, Jeremías, que ocuparon un liderazgo, pero que no la llevaron bien. A veces se piensa que el líder en la iglesia tiene todo lo de Dios. Claro que tiene la bendición de Dios, claro. Tiene la gracia de Dios. Tiene el Espíritu de Dios, pero es un hombre. Pero es un hombre. Y si no, vaya al capítulo 11 de Hebreos y vea usted cuántos líderes, cuántos tuvieron que vivir como extranjeros en su propia tierra, cuántos arrancando, viviendo en cuevas. Dice, porque el mundo no era digno, dice el que escribió a los hebreos, ni es digno tampoco, diría yo, de tener a tantos hombres de Dios viviendo, trabajando, militando, para que la obra de Dios siga creciendo y para que la iglesia de Dios siga siendo edificada, para que la iglesia de Dios sea un cuerpo firme, sólido, un cuerpo que esté al lado de su líder, orando por él. Acá tenemos las consecuencias de una soledad que no puede ser en la vida de un líder. Pero muchas veces ellos están solos. No solo se sienten solos, sino que están solos. Y todavía hay una lista acá de personas. Algunos se fueron, volvieron atrás al mundo. Quizás si trabajaban codo a codo con su líder, con su pastor. Pero algo pasó que volvieron atrás. Todo eso también tiene que irlo absorbiendo un líder, un pastor. Lucas está conmigo. Y Lucas ni siquiera era uno de los apóstoles. Lucas se presume que se convirtió en uno de los viajes de Pablo. Pero cuánta lealtad hay en este hombre. Y cómo él quiso indagar cada detalle para hacerlo escribir su evangelio. Muy importante por lo demás. Y el libro de los Hechos. Hermanos, sí, en verdad, es triste decirlo, pero a veces ocurre de que a los líderes están solos. Nosotros decimos, no, que Dios lo bendiga, que el Señor lo fortalezca, pero cuando el líder necesita de nosotros, la pregunta es, ¿estoy dispuesto también para irme moviendo? ¿Para qué me llamó Dios? ¿Por qué estoy en la iglesia? ¿Por qué? ¿Porque faltaba alguien para completar un número? ¿O estoy allí porque el reino de Dios se tiene que seguir edificando? Amados hermanos, yo quisiera que nosotros comprendiéramos estas cosas, las analizáramos, porque la iglesia en sí no tiene un momento en que puede parar. Ahora estamos detenidos momentáneamente en cuanto a la labor eclesiástica ordinaria, podríamos decir, el culto, la alabanza, la adoración, pero lo demás, esto mismo lo trasladamos a la casa. Y la iglesia sigue ofreciendo una olla solidaria. La palabra dice que hasta un vaso de agua que se dé en el nombre del Señor no quedará sin recompensa. La iglesia sigue trabajando, la iglesia sigue caminando. Un pastor, me acuerdo, un pastor argentino, él compuso un poema en relación a la vida del reino. No me acuerdo de todo el poema, sí,
me acuerdo solamente de el primer renglón y el último, pero quizás sí es lo más importante porque lo abarca todo. Comienza diciendo, ¿cómo va la carrera, portador de la antorcha? La carrera prosigue y el santo fuego avanza, dice el último renglón del poema. Moisés lo pasó a Josué, Josué allá tomó Samuel, Samuel a Saúl, y fue dando de bote, de persona en persona, hasta que un día llegó esa antorcha forestal. Ahora, después de acá, ¿qué viene? ¿A quién irá? ¿A dónde irá la antorcha? Ojalá que siga corriendo, porque la antorcha tiene que continuar. La iglesia tiene que seguirse alimentando. La iglesia tiene que seguir creando semilla, palabra de Dios que siga dando frutos y que se siga extendiendo la obra. Y esto no va a parar hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Acá se menciona una de las personas que quizás es muy desagradable, ¿no?, mencionarla también. Dice Alejandro el calderero, versículo 14, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Siempre hay en las iglesias personas que van a complicar la vida de los siervos de Dios. Siempre, aparte de toda la carga que tiene que sobrellevar un líder, siempre van a haber personas que van a revolverla, como decimos particularmente nosotros, y que en vez de ayudar a que la obra continúe, son una piedra en el zapato para los líderes, que cuestionan todo, que todo lo hayan mal, que ellos no fueron considerados, en fin. Hermanos, no solo en la vida de estos grandes hombres de Dios pasó lo que pasó, también en nuestra iglesia hoy. Y nuestra iglesia, acá en Forestal, tiene muchos líderes, que Dios los bendiga a todos. Y nuestra tarea, orar, orar. Fíjense que el apóstol acá dice, cuando venga Timoteo, tráeme el capote para abrigarme y procura venir antes del invierno. ¿Por qué? Porque el siervo tenía frío. Estaba sufriendo en carne propia las inclemencias del tiempo. Y está sabiendo que en cualquier momento el verdugo va a dejar caer el hacha y cortar la cabeza según la tradición, como lo sostiene. Pero aún así, Pablo dice, tráigame los libros. ¿Qué libro? ¿Para qué quiere libros? En esa situación en que se encuentra, ¿qué más libro? ¿Qué más quiere leer? Es que, bueno, uno puede pensar que no había ni siquiera un miserable libro que pudiera entretenerlo allí en esa mazmorra de la cárcel. Y cuando los libros tienen que ver con enseñanza de Dios, cuánto más importantes son. Pero que un siervo, aún sabiendo que está a las puertas de la muerte, no se quiere separar de sus libros, de su Biblia, de su material de estudio, porque es lo que le da vida, lo que lo alimenta, lo que lo sostiene, a pesar de todas las otras dificultades. No puede faltarle la palabra de Dios, hermano. Como conclusión final, digamos que nuestros líderes van a sufrir las consecuencias de las inclemencias, sea el lugar donde están trabajando, sea por la cantidad de gente, por la cultura misma, en fin, por tantos detalles. Y no la van a pasar bien. No la van a pasar bien. Van a tener la crítica, la censura, y si no, miremos a Cristo. Si todos los líderes no la pasaron bien, ¿qué va a hacer de que nuestros líderes de ahora la pasen bien?
es muy difícil, pero la iglesia tiene que estar allí trabajando. Miren, hay una palabra acá que dice el apóstol Pablo y que lo dijo nuestro Señor Jesucristo y que lo debiera decir cualquier líder. Todos me abandonaron, pero Dios estuvo a mi lado. Eso es lo que completa el ministerio de este siervo, este gran siervo de Dios. Todos me abandonaron, pero Dios no. Dios no. Entonces, nuestra tarea, como decía, es estar orando siempre por nuestros líderes, por sus familias. Ellos son el blanco para que el enemigo ataque, porque sabe que si nos tiene a ellos, nos tiene a todos nosotros. Entonces hay que orar para que no entre la termita, no entre allí el virus de la división, el virus de la desobediencia, del desánimo, sino que siempre estemos activando. Pero para eso, mis hermanos, solamente es una tarea que usted y yo tenemos que hacer. Por la gracia de Dios, estamos donde estamos. Él nos llamó, no para ocupar un lugar, sino para trabajar, porque el reino de Dios no se puede detener. ¿Cómo va la carrera, portador de la antorcha? La carrera prosigue y el santo fuego avanza. ¿A quién le toca la antorcha después de usted? Dios nos bendiga. Amén.